Estamos aquí reunidos en la iglesia catedral de esta histórica ciudad de San Miguel de Tucumán para conmemorar los 196 años de la Declaración de la Independencia de la Argentina, que alumbró la patria en esta bendita tierra tucumana. Lo hacemos en el horizonte del bicentenario que celebraremos en 2016, de los 200 años de la batalla de Tucumán, hito fundamental sin el cual habrían quedado truncados nuestros anhelos de libertad, y de los 100 años de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de la Merced. Como sabemos por historia, la victoria en dicha batalla decisiva para el destino de la patria fue fruto a la vez del coraje de los tucumanos, de la sabiduría y decisión del general Belgrano y de la intercesión de la Virgen a la que Belgrano se encomendó y que era venerada en Tucumán ya desde los tiempos del traslado de la ciudad de Ibatín a su actual emplazamiento. En prueba de agradecimiento, Belgrano le entrega su bastón de mando y la nombra generala del ejército. En este contexto, saludo aquí a las autoridades nacionales y provinciales presentes y agradezco su presencia en esta celebración. De modo muy especial, agradezco la presencia del señor gobernador de la provincia, de su señora esposa y del señor intendente de la ciudad. Estamos en este templo, ante todo, para dar gracias a Dios, fuente de toda razón y justicia, como reza el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, por la existencia misma de la nación, que nació al abrigo de la fe en Dios, y también para rezar de modo particular por nuestro pueblo y por nuestras autoridades. Como acabamos de escuchar, el apóstol San Pablo recomienda a su discípulo Timoteo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por los hombres de toda clase, por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y de paz con toda piedad y dignidad. Las circunstancias de esta celebración me animan a compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la patria, de su cultura, de su identidad, valiéndome para ello de una mirada hacia los orígenes, pero poniendo sobre todo el acento en la proyección hacia el futuro. La patria, tierra de los padres, es uno de los aspectos esenciales de la experiencia de un pueblo. Para Israel, según nos narra el Antiguo Testamento, la patria ocupó un lugar importante en la fe y en la esperanza. Jesús, siendo plenamente hombre, hizo también la experiencia de la patria. La suya no fue una patria cualquiera, sino la tierra que Dios había dado en herencia a su pueblo Israel. Amó a esta patria con todas las fibras de su corazón. Sin embargo, en su enseñanza nos revela que el cielo que esperamos es la verdadera patria de la que Israel, escogida entre las patrias terrenales, no era más que la figura, llena de sentido, pero provisional.
No hay que ver en esto una falsa contradicción. La espera del cielo no anula nuestra responsabilidad por la construcción de la historia, en el marco concreto de una patria de pertenencia y realizada fundamentalmente a partir de nuestra razón y de nuestra libertad, pero conducida también por Dios a través de su providencia y de su gracia, que viene en ayuda de nuestra debilidad. La historia tiene así, en la perspectiva judeo-cristiana, dos protagonistas: Dios y el hombre, cada uno responsable en su propio plano de su cumplimiento y coronación. Por ello mismo, el amor a la patria será siempre para los cristianos un deber, como prolongación del amor a la familia, ya que la patria significa, como ya sabemos y hemos dicho, tierra de los padres. Si pasamos de la Biblia al plano histórico, fuerza es reconocer que no podemos comprender nuestra patria, su cultura y su historia, si la aislamos de la realidad de la gran patria latinoamericana, de la que forma parte por historia y destino, y que tiene su origen en el encuentro de la raza hispano-lusitana con las culturas precolombinas y las africanas. El mestizaje racial y cultural expresado en el rostro moreno de Nuestra Señora de Guadalupe ha marcado fundamentalmente este proceso latinoamericano y su dinámica indica que lo seguirá marcando en el futuro. En efecto, como ha señalado con acierto el Santo Padre Benedicto XVI en su discurso inaugural a la Asamblea del Episcopado reunida en Aparecida en 2007, el anuncio de Jesús y de su Evangelio, dice el Papa, no supuso en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una imposición de una cultura extraña. Las auténticas culturas no están cerradas en sí mismas, ni petrificadas en un determinado punto de la historia, sino que están abiertas, más aún, buscan el encuentro con las otras culturas a fin de llevar a una nueva síntesis en la que se respete siempre la diversidad de las expresiones y de su realización cultural concreta. Por ello mismo, continúa el Papa, la utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas separándolas de Cristo y de la Iglesia Universal no sería un progreso sino un retroceso. En realidad sería una involución hacia un momento histórico anclado en el pasado. La sabiduría de los pueblos originarios les llevó afortunadamente a formar una síntesis entre sus culturas y la fe cristiana que los misioneros les ofrecían. De allí ha nacido la rica y profunda religiosidad popular en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. El gran mosaico de la religiosidad popular es el tesoro de la Iglesia Católica en América Latina y que ella debe proteger, promover y en lo que fuera necesario también purificar. Argentina no se entiende su cultura sin América Latina, ni esta sin el encuentro entre las culturas precolombinas y las europeas. Así como a su vez tampoco se entiende la cultura y la historia europeas, como ha recordado Benedicto XVI en su discurso al Parlamento alemán en su visita de septiembre de 2011, si no se reconoce que la misma ha nacido del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, del encuentro entre la fe en el Dios de Israel
la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de los romanos. A este punto, añade, debería venir en nuestra ayuda el patrimonio cultural de Europa. Sobre la base de la convicción sobre la existencia de un Dios creador, se ha desarrollado el concepto de los derechos humanos, la idea de la igualdad de todos los hombres ante la ley, la conciencia de la inviolabilidad de la dignidad humana de cada persona y el reconocimiento de la responsabilidad de los hombres por su conducta. Estos conocimientos de la razón, concluye, constituyen nuestra memoria cultural. Ignorarla o considerarla como mero pasado sería una amputación de nuestra cultura en su conjunto y la privaría de su totalidad. El preámbulo de nuestra Constitución Nacional, al invocar a Dios, fuente de toda razón y justicia, constituye un testimonio elocuente de la verdad de cuanto venimos afirmando. El Dios, fuente de toda razón y justicia, no es otro que el creador del mundo y del hombre, al que ha creado a su imagen y semejanza, dándole con ello mismo una fundamental dignidad que es la más profunda base de todos los derechos humanos. Los conceptos de patria, pueblo, nación, cultura, son entre sí muy cercanos y constituyen la clave para la comprensión de nuestra identidad argentina. El pueblo hay que entenderlo como fundamentalmente ligado al concepto de nación, del que es inseparable. Y un pueblo-nación es una comunidad de hombres reunidos en base a la participación de una misma cultura, que históricamente concretan su cultura en una determinada voluntad o decisión política. Por lo mismo, el concepto de pueblo-nación es sustancialmente un concepto cultural político. Estamos celebrando otro aniversario de nuestra independencia, es decir, de nuestra Constitución como pueblo-nación. Los argentinos compartimos un territorio, una historia, una cultura y fundamentalmente la decisión de construir un proyecto común fiel a nuestra identidad, capaz de recoger de nuestra propia historia no tejidos muertos, sino líneas inspiradoras de vida. Nos hemos reunido en esta iglesia catedral, que no es cualquier iglesia catedral, sino la de la provincia que es cuna de la patria, para la conmemoración y el recuerdo que llevan espontáneamente a la acción de gracias. Pero con el ánimo de que dicha conmemoración y recuerdo ayuden a una mejor autoconciencia que nos proyecte más lúcidamente hacia el futuro. La historia marcha irrevocablemente hacia el futuro, y es en torno a ese futuro común como nación que los argentinos debemos unirnos en un proyecto que nos realice como pueblo y haga de nuestra nación una patria cada vez más fraterna, justa y soberana. Esta dinámica de fidelidad a nuestros originales rasgos culturales y a la vez de proyección hacia el futuro tiene, sin embargo, un supuesto insoslayable: la autoconciencia como pueblo, como argentinos, que debe ser siempre rememorada y enriquecida. Ahora bien, para reconocer y para enriquecer nuestra autoconciencia es indispensable profundizar en el contenido de nuestro ethos cultural, que es por definición el modo como un grupo humano tiene organizada su propia conciencia y jerarquía de valores y por consiguiente de aspiraciones. En otras palabras,
nuestra conciencia colectiva, expresada y configurada en las costumbres, la lengua, las instituciones y estructuras de nuestra vida social. Esta es concretamente la manifestación de nuestro ethos cultural, o lo que es lo mismo, del estilo de vida común que nos identifica como argentinos y nos distingue de los que no lo son. En este supuesto y marco quisiera enfatizar que lo esencial de la cultura está constituido por la actitud con que un pueblo afirma o niega una vinculación religiosa con Dios, por los valores o desvalores religiosos. La clave de bóveda de una cultura es en efecto la religión, ya que la misma es inspiradora de todos los restantes órdenes de la cultura, familiar, económico, político, artístico, etc. En cuanto que los libera hacia lo trascendente. Si ella faltara, quedarían los mismos aprisionados en los límites de la pura inmanencia que los empobrecería. De ahí la importancia de la libertad religiosa, que no puede reducirse a mera subjetividad e interioridad, reduciéndola de facto a la fe, sino que exige la presencia de lo religioso en la esfera pública. Contrariamente a otras religiones, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. En cambio, se ha referido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho. Se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subjetiva, una armonía que sin embargo presupone que ambas esferas están fundadas en la razón creadora de Dios, o para decirlo con palabras de nuestra Constitución Nacional, en Dios, fuente de toda razón y justicia. En el más estricto respeto por la legítima laicidad, la presencia de la religión católica y de sus signos en el ámbito de lo público es parte integrante de nuestra identidad y cultura, tal como nos lo muestra nuestra propia historia como pueblo. El Estado moderno y pluralista, tal como hoy se lo concibe, debe garantizar de modo irrestricto esta libertad que no puede sino beneficiar a la sociedad y enriquecer la gestión por el bien común. Ciertamente es indispensable afirmar a la vez la importancia del diálogo interreligioso que la Iglesia Católica promueve y la garantía que el Estado debe ofrecer en toda sociedad moderna y pluralista a la libertad de práctica y expresión de todas las religiones que conviven en la misma nación y con sus propias doctrinas y tradiciones la enriquecen. El Santo Padre Benedicto XVI, en su discurso al Parlamento británico en ocasión de su visita al Reino Unido en septiembre de 2010, expresaba: deseo indicar que el mundo de la razón y el mundo de la fe, el mundo de la racionalidad secular y el mundo de las creencias religiosas necesitan uno de otro y no deberían tener miedo de entablar un diálogo profundo y continuo por el bien de nuestra civilización. En otras palabras, la religión no es un problema que los legisladores deban solucionar, sino una contribución al debate nacional. Así se garantizarán derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la libertad de asociación. Así pues, estamos aquí reunidos para dar gracias a Dios por un nuevo aniversario de nuestra independencia, para implorar la ayuda divina para que nuestro común proyecto de nación se afiance y llegue a buen término, y para rezar por nuestros gobernantes. Pedimos para ellos, como lo hizo el joven rey Salomón, según nos narra el primer libro de los Reyes,
Concede a tu siervo un corazón dócil, para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Que el buen Dios les conceda la gracia de que su tarea política de conducción de esta nación esté siempre guiada por el compromiso por la justicia, para crear así las condiciones básicas para la paz. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político, que exige sabiduría, coraje, fortaleza y decisión. Gobernar nunca es tarea fácil, y por ello mismo elevamos nuestra oración por quienes nos gobiernan, para que Dios los ilumine y los colme de sus dones. Quiero concluir con las palabras del beato Juan Pablo II en su visita en abril de 1987. Hace 30 años el Santo Padre Juan Pablo II visitaba nuestra tierra tucumana, donde habló precisamente del amor a la patria. Decía el Santo Padre: creed en Cristo, amad a vuestra patria, cumplid con vuestros deberes profesionales, familiares y de ciudadanos. Sé que lo haréis. Veo reflejada en vuestros rostros la esperanza de la Argentina, que quiere abrirse a un futuro luminoso y que cuenta con la promesa de sus jóvenes, con el trabajo de sus hombres y mujeres, con las virtudes de sus familias, la alegría de los hogares, el ferviente deseo de paz, solidaridad y concordia entre todos los componentes de la gran familia argentina. Como el Santo Padre, entonces, también hoy yo encomiendo nuestros nobles anhelos y aspiraciones como patria a nuestra patrona y madre, Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de la Merced, patrona de Tucumán, que ella interceda por la Argentina y su pueblo y sus gobernantes ante su Hijo amantísimo y nos conceda la concreción de nuestros más profundos y legítimos anhelos. Que así sea. De pie. Oh Dios eterno, Creador del género humano y Señor de todos los pueblos, tú has asignado a cada una de las naciones un destino y una misión en la historia, y logras de este modo que tu pueblo se enriquezca con la cultura, el genio propio y las tradiciones de todos los demás. También a los argentinos nos has dado una patria, y le has asignado una misión para cumplir en solidaridad con todos los pueblos libres. Señor, como herederos espirituales de nuestros próceres, nos hemos congregado hoy en esta iglesia catedral para testimoniarte públicamente nuestra voluntad de ser fieles a los mejores ideales de nuestros padres. Por eso, ante todo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios otorgados a nuestra patria. A cada intención respondemos: te damos gracias, Señor. Por el don de nuestra libertad y las leyes justas que nos permiten convivir en justicia y paz, oremos. Por las riquezas de nuestro suelo
y el abnegado trabajo de tantos argentinos a lo largo de nuestra historia. Por las corrientes de inmigrantes que se han ido integrando en las diversas épocas a la vida de nuestra nación, oremos. Por cuantos día a día aportan lo mejor de sí mismos en sus respectivos ambientes para el progreso espiritual y material del país, oremos. Por los obispos, sacerdotes y diáconos, por los consagrados y por los laicos que como misioneros, catequistas, docentes o simples testigos de la fe han entregado o entregan sus vidas para la difusión del reino de Dios entre nosotros. Oremos. Solo tú eres el Señor, fuente de toda razón y justicia. Con la ayuda de tu gracia queremos seguir siendo un pueblo que cree, un pueblo que espera en medio de las angustias del mundo, un pueblo que ama en medio de tantos odios, un pueblo que siente en sus entrañas, en solidaridad con el bien común, el destino de todos los pueblos hermanos. En el Día de la Patria, los argentinos te hacemos llegar esta súplica. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor, te pedimos la paz. Escúchanos, Señor, te pedimos la paz. Para que todos los argentinos nos unamos por encima de las diferencias que nos separan, oremos. Escúchanos, Señor, te pedimos la paz. Para que nuestras autoridades municipales, provinciales y nacionales sirvan a la patria con sabiduría y desinterés, oremos. Para que a la sombra de nuestra bandera todos los argentinos, especialmente los más pobres, los que no tienen vivienda o trabajo, los enfermos, los ancianos y los niños sin familia, gocen de salud y de ayuda solidaria. Oremos. Para que, de acuerdo con el juramento de nuestros padres, no nos independicemos de Dios, fuente de todo derecho y justicia, en la intimidad de nuestros hogares y en la vida pública de la sociedad, oremos. Escúchanos, Señor, te pedimos la paz. Para que todos los argentinos, muertos en el servicio a su familia, a la comunidad y a la patria, entren en el descanso, la luz y la paz del Señor, oremos. Escúchanos, Señor, te pedimos la paz. Dios Todopoderoso y Eterno, en quien creyeron nuestros padres al darnos en herencia nuestra patria. Tú que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra, escucha con bondad la oración de tu pueblo. Concédenos la paz que viene de ti y solo con tu fuerza se mantiene. Y derrama sobre nuestro pueblo argentino la gracia de la unidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En este momento entonamos el canto del Te Deum. Amen.
Unámonos finalmente en la oración por la patria, encomendada por la Conferencia Episcopal Argentina a todas nuestras comunidades. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz.